Bueno, yo creo que el accionar de los manifestantes y de la Policía Nacional ha sido bastante mesurado, ¿no? Señor Alberto Quintanilla, excongresista de la República, está conectado. Muy buenas noches, señor Quintanilla. Bienvenido a Exitosa. Buenas noches, amables oyentes de Exitosa y televidentes, aquí a sus órdenes. Gracias. Gracias por responder nuestro llamado para saber sus primeras impresiones en este 19 de julio. Bueno, una primera impresión es de que esta ha sido una movilización exitosa a nivel nacional. Han habido movilizaciones, según observadores, en 24 de las 25 regiones del país, excepto Tumbes, y según la Defensoría del Pueblo han habido movilizaciones en 35 provincias de las 195 que tiene el país, casi un 20%. Se han movilizado miles y creo yo que que ha sido una movilización cívica, pacífica, y no han caído en la provocación que ha estado sistemáticamente tratando de defender el gobierno. Creo que Dina Boluarte debería dar un paso a costado. Y el balance que nos ofrece la Defensoría del Pueblo es el siguiente. Hay 3 personas heridas, ninguna en un centro de salud, sino producto de los gases lacrimógenos, y un policía afectado por una piedra en el brazo. Frente a esto, ¿cómo califica hasta el momento el accionar de la Policía Nacional? Bueno, yo creo que el accionar de los manifestantes y de la Policía Nacional ha sido bastante mesurado, ¿no? Más allá de que el gobierno haya tratado de utilizar o está utilizando a la Policía Nacional como un instrumento de disuasión política, lo cual no es lo más correcto en una democracia, el gobierno debió permitir que la gente marche por las calles de Lima, la capital, y en las distintas provincias que se manifieste. Pero ciertamente ante la actitud desplegada por la policía por órdenes de la presidenta y del Poder Ejecutivo, la población se ha mantenido con bastante mesura. Ya, pero eso no sería una forma imprudente de manejar la crisis social, que la policía no intervenga en la manifestación, como lo señala usted, dejando manifestarse de forma libre a toda la gente, aún con el riesgo de infiltrados que los propios manifestantes o los propios convocantes habían denunciado, que los hechos de violencia no van a surgir por parte de ellos, sino por gente infiltrada. Bajo ese riesgo, ¿no cree usted que termina siendo prudente el accionar de la policía? Yo considero que ha sido excesivo, por ejemplo, el tratar de disuadir la movilización. Cuando uno viajaba de Puno hacia la capital por tierra, era intervenido en varias oportunidades, le hacían perder 2, 3 horas. Sí, eso es una política de disuasión. La policía debe intervenir en forma prudente, en forma mesurada, sin restringir los otros derechos que son la libertad, la protesta y expresión, que están consagrados en la Constitución política. Mire, el gobierno debería darse cuenta de que la población está exigiendo cambios en el rumbo del país y debería atenderlos independientemente de retar a la población, de decir que esto va a ser un fracaso, que estos son manejados por los terroristas, cosa que nunca ha aportado ninguna prueba a la señora Dina Boluarte, ¿no? Así es. ¿Y cuál es el límite, esa fina línea entre prevención y disuasión? Porque entendemos que en este trabajo que ha realizado la Policía Nacional en las principales garitas de control de ingreso a la capital, se ha podido encontrar a 50 personas requisitoriadas que estaban buscadas por la Policía Nacional, y también se ha podido detener a una persona que estaba movilizando explosivos. Así es. Entonces, lo ideal no es la prevención. Explíquenos, por favor, por qué se estaría violando los derechos fundamentales de los manifestantes. Miren, en el accionar de la relación del gobierno con la población, el gobierno tiene la obligación de actuar con una moral superior a quienes estarían creando presuntamente disturbios. El gobierno y el Estado tienen el monopolio del uso de las armas, de la violencia legal y de la justicia. Y en función de eso no pueden actuar como han venido actuando. Cotidianamente, todos los días hay detenciones por gente que está delinquiendo, que está requisitoriada. Eso no es novedad. Vamos a decir que los 50 requisitoriados, ante los miles de requisitoriados, ¿todos son manifestantes? ¿Pretende decirse, digamos, de que ese señor que se había encontrado llevando explosivos era manifestante?
tendrán que probarlo. Él ha confesado, pero señor Quintanilla, él ha confesado. Esta persona, el que ha sido intervenido con explosivos tipo piña en Humay San Clemente, en Ica, es Weimer Camposano Jones, y él confesó que los explosivos tenía previsto utilizar para atacar a la policía en las manifestaciones de la toma de Lima. La confesión de parte de este intervenido está allí. Bueno, que lo juzguen, que lo investiguen y que lo sancionen. Pero no lo minimice usted. No vayamos a repetir lo que dijo el presidente del Consejo de Ministros, Luis Alberto Tarola, o la señora Diana Boluarte, que ese policía que fue quemado su cadáver el 9 de enero fue producto de los manifestantes. La Fiscalía y las investigaciones han probado, ya han demostrado hasta la fecha, que fue un lío entre policías, entre bandas al interior de la Policía Nacional. pero no mezcle papas con camote, señor Quintanilla. Usted está mezclando diferentes escenarios. El poder tiene que ser moralmente superior. Pero está mezclando diferentes escenarios. Porque aparezca un manifestante, con eso van a justificar lo que están haciendo. Sí, a ver, pero lo que está haciendo usted en el ardor político es intentar confundir a la gente o justificar lo que podría pasar en el tema de violencia y minimizar la labor preventiva de la policía, que se les hace un hincapié que es necesario. Más allá de las cifras de requisitoriados o por la causa que tengan RQ, lo cierto que el accionar preventivo de la policía permitió identificar rápidamente a esas personas, y este capturado o este detenido con explosivos logra minimizar precisamente el escenario de violencia que se temía que ocurra aquí en la capital. ¿Por qué no celebrar eso y no minimizarlo como lo está haciendo usted en estos momentos? Bueno, usted está preguntando un hecho concreto en particular. Usted no se está refiriendo a los miles de manifestantes que se están movilizando a lo largo y ancho del país. Hay movilizaciones en 24 regiones y en 35 provincias del país. Ese es el hecho significativo. Y yo no minimizo el accionar de la policía, ni justifico que haya un manifestante, pero los miles de peruanos que se están movilizando lo están haciendo pacífica y cívicamente. Eso hay que resaltar. No vamos a resaltar, digamos, un hecho delictivo que hay que sancionarlo y condenarlo. Bueno, aquí lo que hemos buscado nosotros es señalar la prevención, que a diferencia de otras movilizaciones ocurridas en diciembre y enero, esta vez se ha hecho un trabajo, un despliegue de la policía en base a la prevención, y consideramos que es positivo porque recordemos que la función de la policía es traer calma a la población, tanto a la gente que está manifestando como a la gente que no, que está trabajando en el centro histórico de Lima o que está pasando por ahí y no quiere encontrarse con ningún explosivo o con ninguna situación de violencia. Frente a esto, sabemos que son otros gremios que se vienen movilizando, está la CGTP, están también los gremios de estudiantes universitarios, están los de construcción civil. ¿Cuál es el pliego de demandas que deben ser escuchadas por la presidenta Dina Boluarte, que los ha invocado al diálogo? ¿Ese diálogo considera usted que es sincero? ¿Considera que debería abrirse una mesa de convocatoria para poder dialogar ejecutivo con los manifestantes? Mire, es cierto que no hay un pliego de reclamos único, no hay una centralización, pero esa descentralización también la ha impedido el gobierno con todas sus actitudes. Cuando los manifestantes aquí en Juliaca quisieron dialogar con el gobierno los invitó al aeropuerto, que era una base militar, para detenerlos, y allanó sus domicilios en la noche anterior. Entonces veamos, ¿por qué no propiciamos el diálogo? ¿Por qué no propiciamos foros y debates que vayan más allá de los 4 puntos que están planteando: la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, cierre del Congreso, adelanto de elecciones y la nueva Constitución? Más allá de eso hay un reclamo a la igualdad, más allá de eso hay un reclamo a la descentralización, más allá de eso hay un reclamo al respeto al sentido de la votación que la población emite periódicamente en el país. Más allá de eso hay una voluntad a que no sean discriminados. Eso tenemos que discutirlo y verlo. Y las autoridades tienen los mecanismos para saber que esas son las demandas y debe sentar mesas de diálogo para ello. No le pida a alguien que el gobierno lo está arrinconando y que impide que alguien salga. ¿Usted cree que en Juliaca, donde yo vivo, o en Puno, en la región, mi región, si aparece un dirigente no lo van a perseguir y tratar de detener? ¿Por qué no da una norma y dice que no va a ser motivo de persecución, ni detención, ni denuncia a cualquier dirigente que vaya a plantear los problemas que quiere la población? Y con esa garantía comenzamos a debatir.
Lo otro es un diálogo falso, ¿no? O sea, invitan para detener y eso no es posible. Cuando habla del Ya creo que respeto al hoy voto, día es un señor mensaje Quintanilla, clarísimo, la población quiere cambio. cuando habla del respeto al voto, se refiere a la restitución del señor Pedro Castillo, que intentó dar un golpe de Estado, porque hay un sector que está pidiendo eso en su pliego de reclamos. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo no estoy de acuerdo con la restitución de Pedro Castillo, creo que hay elementos suficientes como para procesarlo y juzgarlo con un debido proceso. Yo me refiero al sentido del voto. La población desde 1990 en las sucesivas elecciones nacionales, por lo menos en la región de Puno, ha votado por un cambio. Y en todas las veces se le ha defraudado. Ahí tenemos la votación por Fujimori, Ollanta Humala, Alejandro Toledo Manrique, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García Pérez. La población quiere realmente un país equitativo, un país de igualdad. La población quiere que sus autoridades no vayan a Lima a mendigar la ejecución de presupuestos. ¿Por qué no la población de Puno protesta contra los alcaldes, que también son bastante poco eficientes? Porque sabe que el problema no está ahí, sino está en el centralismo. Y esa es una cuestión que también debe discutirse, cómo descentralizamos el país. Es una exigencia de hace años y que no es atendida por no solo este gobierno, sino por varios gobiernos, ¿no? Y lo otro, ¿qué prueba han aportado los del gobierno cuando han dicho de que esto estaba financiado por los narcotraficantes, la minería ilegal y había intervención de Evo Morales o los bolivianos? Ninguna. Así como le exigen a la población que presente sus reclamos en forma ordenada y plantee soluciones, le exijamos también al gobierno, que tiene la obligación de proponer el diálogo y propiciar el diálogo con respeto. Bien, señor Quintanilla, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Que tenga buenas noches. Yo les agradezco a ustedes y ustedes a sus órdenes en cualquier momento que ustedes quieran. Gracias, Bien. buenas noches. Muchísimas gracias.